Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en este lunes ya 11 de mayo. Imagínense, estamos arrancando una segunda semana de esta cuarentena inteligente. Vamos a ver si es que las letras, la tarea se está haciendo en forma. Por eso, en este espacio especial de conversatorio, vamos a hablar con muchos referentes en la semana, en los meses que vienen, para saber cómo están los diversos sectores de la economía y cómo nos estamos preparando para afrontar esto que se viene. Tenemos que reactivar toda la economía. El Paraguay tiene que volver a levantarse, pero cumpliendo con todas las normas sanitarias pertinentes. 32 grados, muy agradable la temperatura, y yo inicio saludando a mi compañera, que hace mucho tiempo no la veo, valga la aclaración, hace más de 60 días más o menos que no la veo. Nadie Servia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Un gusto verte otra vez, exactamente después de todo ese tiempo ya, pero por supuesto las noticias igual no pararon. Bien, así como comentabas, vamos a estar acompañándole a toda la teleaudiencia una inyección de información que, por cierto, les adelantamos que el contenido que están mirando ahora mismo van a poder observarlo a partir de las 20 horas en la repetición. David, importante dato para poder comentar. Totalmente, la repetición a las 20, y ya para no perder tiempo, porque parecerá mucho, pero hay demasiadas cosas que le quiero preguntar a él, a nuestro invitado de este bloque. Así es que arrancamos rápidamente y lo presentamos al viceministro de Economía, Humberto Colmán, quien nos brindó este espacio clave, exclusivo, y bueno, de ya le agradecemos, viceministro. Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, David. Un gusto saludarte a vos, a Nadia, a tus compañeros, a toda la audiencia. Un honor compartir esta tarde con ustedes y a sus órdenes. Excelente, viceministro. Voy por la primera pregunta ya y vamos a ir a lo que nos concierne para no dar muchas vueltas. Se está hablando muchísimo de la reactivación económica, estamos hablando de lo que le va a costar al Paraguay a partir del segundo semestre. Quizás empiece este repunte, se va a dar un déficit fiscal muy importante, mucho gasto, mucho préstamo de afuera. Lo clave y lo concreto es que estamos necesitando urgente una reforma del Estado que, digamos, condiza, que obviamente se equipare a todo lo que se viene de ahora en adelante. ¿Cómo estamos con eso? Un A ratito, un partir de ratito. mayo tengo entendido de que arranca una propuesta muy importante por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a reforma estatal, en cuanto a lo que se viene. Hablamos muchos sectores clave, principalmente lo que concierne a salud, principalmente lo que concierne a la parte empresarial y el sector público, por sobre todas las cosas. Es muy, muy importante lo que se viene. Estuve leyendo un resumen, un informe de lo que es justamente esta propuesta de Hacienda, y hablábamos de un ahorro, digamos, de un espacio fiscal de unos 1.500 millones de dólares que ya estaba estipulando el Banco Interamericano de Desarrollo y que podría darse con esta reforma del Estado. 1.500 millones, de esos 1.500 millones a su vez, hablamos de promedio de unos 550, 600 millones del Producto Interno Bruto, 1.5%, que iría al tema de las compras públicas. Y es acá donde yo quiero ahondar, viceministro, preparando materiales, pero ya nos podemos mostrar al aire por cuestión de logística, pero es muy importante la participación que van a tener las compras públicas en este tiempo. Hablamos de un porcentaje sumamente importante, 1.5% de este 3.9% que va a poder ahorrarse de ahora en más en adelante con la reforma del Estado. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Es viable realmente, viceministro, llegar a poder, digamos, tener este oxígeno del 3.9% del Producto Interno Bruto con la reforma del Estado? Y mira, hay que ver, David, porque eso se basa en algunos estudios comparativos con otros países bajo ciertos criterios. Creemos que hay un buen espacio seguramente en el área de compras públicas, ahí creo que coincidimos. Hay espacio seguramente, como también lo señala ese reporte, en una mejor focalización del gasto social. Ahí capaz que hay también algún espacio para seguir ampliando los programas sociales. En la parte de inversión pública también seguramente hay algún espacio. En la parte salarial puede ser también por ahí. Solamente recordar de que nuestro gasto salarial, si uno lo mira comparado a otros países en términos, digamos que de lo que se destina del presupuesto al gasto salarial está por debajo de la media. Es el segundo punto a considerar: de los más o menos 200 millones de dólares que se destinan cada mes al pago de salarios, el 75% va a docentes, a personal de blanco y fuerzas públicas. Entonces, recordemos que acá cuando hablamos de la reforma del Estado, también hablamos de la necesidad de mejorar la calidad del gasto, y en lo que tiene que ver con educación y salud en particular, que hablan del 7% del PIB en educación,
te hablan del 6% del PIB en salud, y eso significa más o menos 6 puntos más del PIB que tenemos que deberíamos de destinar más a estos sectores, ¿verdad? Entonces, para poner también en perspectiva eso, a eso se apunta, como bien lo señalaste, pero hay que ser también de alguna manera cautos con todo el ahorro que se podría generar. A eso apuntamos, pero es un tema muy desafiante, y bueno, creo que es un escenario propicio para justamente discutir este tipo de temas, ¿verdad? Qué bueno. Totalmente. Y mencionado esto, Nadia, sí te escuchamos. Sí, sí, disculpen, tenía ya una preguntita, ya me picaba todo para preguntarle al viceministro en este caso. Quiero consultar cuáles son las proyecciones ya de recaudación tributaria para este 2020 en nuestro país, viceministro. Mira, y con el impacto que estamos viendo de la situación económica, la recaudación tributaria obviamente sigue el ritmo de la actividad económica, donde la mayor parte o más del 50% viene del lado del IVA, y el IVA es un impuesto a las ventas. Entonces, posiblemente vamos a tener otro año de una recaudación muy, muy débil. Calculamos nosotros que eso puede crecer apenas 1% en términos nominales, ¿verdad? Lo que en términos reales significa una caída en realidad. Así que, bueno, mucho va a depender de lo que pase en el segundo semestre. Creemos que con las medidas de la cuarentena inteligente, más el plan de recuperación, reactivación que se va a presentar y al cual se va a poner todo el esfuerzo, con obras públicas, con financiamiento de largo plazo, con medidas por el lado de la oferta para ayudar a la reconversión comercial y productiva de las empresas. Con eso podemos recuperar gran parte, pero lo que ya pasó en los meses de abril y está pasando en mayo va a ser bastante difícil de recuperar en términos tanto de crecimiento económico como de recaudación tributaria. En este sentido, viceministro, volviendo al tema de eficiencia del gasto, de lo que se podría llegar a ahorrar, hago otra vez hincapié en lo de compras públicas, porque estamos viendo en este cuadro, bueno, que no puede ver la gente, pero transferencias 1.3%, remuneraciones 1.10% y compras públicas 1.5%, que sería un tercio importante de lo que se podría generar en eficiencia. ¿Cómo hacemos con esto, viceministro? Porque todos somos testigos de las licitaciones amañadas. Hablando mal y pronto, hay mucho trato a pupa detrás de las licitaciones que muchas veces se escapa de las manos del control de la fiscalización. ¿Cómo se puede llegar? ¿Cuál sería el camino para realmente transparentar este proceso? Bueno, ahí Contrataciones Públicas estuvo trabajando en mejorar los procesos, pero más que todo en poder aprovechar el tamaño del Estado, ¿verdad? Que muchas veces pasa que distintas partes del mismo Estado compran los mismos productos a distintos precios. Y pensamos que en ese sentido, lo que tiene que ver con esta tienda virtual y tener ahí ya todo un esquema de compras centralizado, donde el Estado compra en gran cantidad los productos y después cada entidad entra como a una especie de shopping virtual y va cargando su carrito, ya desde una compra centralizada sería mucho más eficiente, ¿verdad? Hasta el momento no se pudo avanzar en esa línea, pero eso es justamente el objetivo, y es que el proceso sea lo más transparente posible. Hemos visto en el estudio de los procesos de contrataciones que muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con la cantidad de oferentes, por ejemplo, que de repente en alguna oferta, en algunos procesos se presenta un solo oferente. Entonces, ese tipo de procesos debería de ya no ya descartarse, ¿verdad? Tendría que haber cuanto menos tres oferentes. Vimos que hay ciertos meses del año que quizás por una cuestión de estacionalidad, los precios tienden a ser más altos. Entonces, no comprar esos meses, por ejemplo. Ese tipo de ajustes que Contrataciones Públicas está trabajando en eso, ¿verdad? Pero es viable Viceministro, realmente. Sí, te escuchamos, Nadia. estamos entre los dos, David, estamos con miles de preguntas, Hay ¿verdad? muchas preguntas que queremos hacerle, viceministro. Exactamente, y ya quiero consultar con respecto al tema de los proyectos sociales. Si bien estamos actualmente con Gutubó también, por supuesto, por otra parte, Ñangareco, viceministro, una consulta. Se viene diciendo que estos dos proyectos sociales están saliendo muy caro al Estado y que estarían trabajando ya en otro proyecto más factible. ¿Cuál sería ese proyecto en el cual están trabajando y por qué le está saliendo más caro al Estado los que actualmente se están implementando, viceministro? Mira, yo no he visto esos comentarios, Nadia, puede ser, quisiera ver específicamente a qué se refieren con más caro, ¿verdad? Porque en el caso de PTO, por primera vez se ha establecido un esquema de transferencias totalmente digital, no hay costos logísticos, no hay costos administrativos casi involucrados en la distribución de estos recursos. En realidad,
creo que PTO va a marcar, inclusive te diría, un antes y un después en el esquema de transferencias que hace el Estado a través de las distintas políticas sociales, ¿verdad? Ahora sí, en los demás, en las políticas sociales que ya teníamos antes de la pandemia, hay, por supuesto, espacio para mejorar en lo que tiene que ver con la focalización de que de repente hay beneficiarios que ingresan al programa que en realidad no deberían estar o porque no cumplen todos los requisitos. Entonces ahí vos tenés un error de focalización, que ese error de focalización sí significa que hay unos recursos que en realidad va a gente que no debería ir, y entonces nosotros podríamos ahorrar esos recursos o dirigirlo a quien realmente lo necesita. Eso sí es un punto que está dentro de ese estudio que mencionaba David, que tiene que ver con el error de focalización de algunos programas sociales. Creo que en el caso del programa adultos mayores, donde teníamos algún tema de focalización más importante, no tanto así como el caso de Tecopona, que en los distintos estudios que se han hecho de evaluación de impacto muestra que es un programa que está relativamente bien focalizado y con poco margen de error, ¿verdad? Totalmente. En este sentido, viceministro, volviendo al tema de los salarios, me parece interesante consultarle esta cuestión. Como ya se había estipulado hace algunas semanas, nadie puede ganar más que el presidente en este tiempo, 37 millones de guaraníes. Quiero ir al tema de las binacionales. Itaipú y Yacyretá. Salía el titular Nicanor Duarte Fruto a decir que, bueno, habría que hacer una modificación de las notas reversales. Toda una cuestión, digamos, que llevaría una burocracia de años, quizás, quién sabe, para poder lograr esto. ¿Cómo realmente está esa cuestión? Mira, en lo que tiene que ver con la implementación de la ley de emergencia, se está cumpliendo a cabalidad lo establecido. Las binacionales hicieron, a través del mecanismo que encontraron viable desde el punto de vista legal, los ajustes correspondientes y transfirieron el dinero a una cuenta especial dentro de que se está para el sistema de salud, disponible para el sistema de salud. De aquí en adelante, ya pensando en una reforma más amplia y profunda, esto seguramente va a haber que discutir, ¿verdad? Porque las binacionales tienen esa, digamos, que figura como es una entidad supranacional, ¿verdad? Requiere el acuerdo de las dos partes, de las partes involucradas, ¿verdad? Y por lo tanto las leyes locales tampoco es que la rigen, sino los tratados. Entonces es una cuestión un poco más compleja desde el punto de vista jurídico, pero está la intención y la firme voluntad de avanzar en discutir ese tema. Pero totalmente, este tope de los 37 millones va a ser temporal, más ministro, o esto, digamos, ya se va a buscar implantar en el largo plazo. Bueno, la ley de emergencia es una ley temporal, recordate que, y estas medidas en particular rigen, entiendo, por los meses de abril, mayo y junio, si no recuerdo mal. Así que son medidas temporales para generar recursos adicionales para el sistema de salud. Ahora se han generado o se va a generar con toda esta discusión de la reforma del Estado una discusión más allá de la aplicación de la ley de emergencia, por supuesto, que lo cual viene bien, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por otro lado, si nadie nos tiene preguntas, pues si no, yo voy a seguir preguntando. Yo tengo otra pregunta, tipo en la A ver. escuela, profe, mi turno ahora. Está bien. Ministro, quiero hacer la consulta pertinente. Debido a la pandemia, ya vemos que afectó a diferentes tipos o diferentes sectores, pero bueno, en cuanto a la exportación y la importación, ¿cuál sería el impacto, así un pantallazo que pueda compartir con nosotros y con la teleaudiencia de 5 Días TV? Cómo no, mira, lo que hemos visto, por lo menos en cuanto al análisis global y proyección que hace la Organización Mundial del Comercio, es que este va a ser otro año en donde va a caer el comercio mundial, tanto de exportaciones como de importaciones. La Organización Mundial del Comercio habla de un escenario base de más o menos caída del 15% y un escenario inclusive peor o más pesimista donde puede caer del orden del 30%. En nuestro caso en particular, esto se ve muy fuerte, especialmente por el lado de las importaciones, ¿verdad? Porque como hay un menor nivel de ventas y menor nivel de comercio fronterizo, entonces todo lo que tiene que ver con la importación de bienes de consumo del régimen de turismo, lo que tiene que ver con la importación de maquinaria también, con la actividad económica doméstica, eso se va seguramente a contraer y vamos a tener una caída en las importaciones. ¿De qué magnitud? Habrá que ver. Por el lado de las exportaciones, creo que lo que tuvo que ver con la producción agrícola, que fue un buen año en términos de producción agrícola, eso se va a reflejar seguramente en las exportaciones. Entiendo que hubo cierta demora en ese proceso de exportaciones, un poco por las perspectivas de precios internacionales, pero por el lado de las exports seguramente en lo que tiene que ver con un componente importante, no va a ser, digamos que no van a ser malos los números. En el agregado seguramente ya dependerá también de lo que pase en la región, ¿verdad? Porque acordate que tanto Brasil como Argentina están experimentando una situación todavía más severa que nosotros.
Las estimaciones privadas hablan de que en Argentina la producción va a caer 6%, en Brasil también por ahí, casi el doble de lo que nosotros acá tenemos como perspectiva oficial de acuerdo al Banco Central. Y eso significa finalmente que ellos compran menos de los productos nuestros, ¿verdad? Y ellos son, Brasil en particular, nuestro principal socio comercial. Entonces, por ese lado también vamos a ver seguramente un efecto sobre las exportaciones. Vamos a ver cuál termina predominando, pero en principio creo que el efecto más importante de esta caída del comercio mundial y de la situación interna lo vamos a ver más por el lado de las importaciones. Ya mencionábamos también, hablábamos con algunos referentes, viceministro, justamente lo que está hablando ahora mismo, en el caso hipotético de que Paraguay pueda reactivar todos sus sectores al 100% de la noche a la mañana, ¿de qué tanto nos sirve siendo que dependemos demasiado de los vecinos países? Si ellos no se reactivan, ¿para qué nosotros nos reactivamos? ¿De qué tanto nos podría servir esto? Bueno, y eso es un tema para discutir realmente, David, un buen punto el que señalás. Yo te diría también que hay una evidencia de los años anteriores donde Argentina ya viene más o menos por 4 o 5 años creciendo prácticamente cero y Brasil por debajo del 2%, y nosotros a pesar de eso nos arreglamos para crecer por encima o alrededor del 4%, excepto el 2019, que ya recordamos todos que fue un año también muy malo por todos los choques ambientales de precios en la región que nos tocó vivir también, ¿verdad? Y este año en particular por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero más allá de eso, nuestro país, nuestra economía demostró en los años anteriores que puede crecer a pesar de que el vecindario esté complicado, y eso en parte tiene que ver con una dinámica del sector comercial, el sector de servicios, en donde todavía Paraguay tiene un proceso de urbanización que sigue adelante. Paraguay es todavía uno de los países menos urbanizados en la región, y con ese proceso de urbanización hay un crecimiento del sector de comercio y servicio vinculado que en parte explica ese crecimiento, ¿verdad? Y el sector productivo agropecuario que siempre también ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, creo que por ese lado uno podría pensar que es factible que nuestra economía vuelva a crecer por encima de la región pasado la pandemia, ¿verdad? Pero veremos cuál es la economía que viene post pandemia. No creo que nadie te pueda responder con precisión y con seguridad cuál es la economía que vamos a tener post pandemia, ¿verdad? Entonces, eso también puede cambiar el escenario, puede ser más complicado para crecer, así que veremos, ¿verdad? Viceministro, gracias, David. Ahí ya Viceministro, nos me estamos encantó. ordenando. Bueno, viceministro, así como estamos viendo, se tomaron varias medidas de precaución, en este caso sanitarias, y queremos saber las medidas económicas que se deberían adoptar según su óptica, cuáles serían para justamente darle ese movimiento, esa inyección, esa oxigenación que todas las pequeñas, medianas empresas, bueno, aquí a nivel país estamos necesitando. Sí, Nadia, mira, yo pienso en primer lugar que nuestro esfuerzo tiene que concentrarse en implementar plenamente la ley de emergencia en primer lugar, porque eso es como que sienta las bases para que pueda haber también un proceso de recuperación. Y en ese sentido, las transferencias a los trabajadores formales e informales, que en el caso de Pipigó tiene que ver principalmente con los informales, es importante. Claro, son recursos que ayudan a mitigar, sí es cierto, pero de alguna manera también ayudan a preservar cierta capacidad para luego, una vez restablecida cierta normalidad en la actividad económica, puedan volver, ¿verdad? Lo mismo para la transferencia a los trabajadores formales del IPS, todavía hay un monto importante ahí por ejecutar, que tienen que ejecutarse. Las suspensiones temporales en la medida que se puedan mantener son muy importantes porque mantienen o preservan la relación laboral, y eso una vez recuperada la normalidad, entre comillas, de las actividades económicas, entonces nos puede garantizar que haya una recuperación rápida, ¿verdad? Después están las medidas financieras, que mucha discusión ha habido acá sobre este tema, ¿verdad? Que no ha sido todavía suficiente, por supuesto. Yo quiero nada más poner en perspectiva, con riesgo a que después ustedes me critiquen y podemos discutirlo, es que en realidad en un contexto de incertidumbre no son muchos los que se animan a tomar créditos, ¿verdad? Acá se ha puesto a disposición recursos y liquidez para que los bancos presten, y se está incentivando para que así sea con el FOGAP y demás, pero hay una cuestión que tiene que ver con la demanda de los créditos, que probablemente no sea tan alta como la gente presume. Pero una vez ya en marcha, digamos, una liberalización o normalidad en las actividades económicas, yo estoy seguro que esa demanda de créditos va a crecer. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados con la capitalización que va a tener ahora con los recursos del Banco Mundial, la AFD, que son unos $200 millones para el fideicomiso y el fondo de garantía. Vamos a sentar la base para apalancar más o menos 5 veces ese mismo monto. Y por un lado, por otro lado,
el plan de recuperación que estamos trabajando y la intención es poder esta misma semana discutir a nivel de equipo económico, va a poner un fuerte énfasis en la inversión pública, por un lado, las obras que hace el Ministerio de Obras, pero la ANDE también y otros, es un componente muy importante, después eso podemos escribirlo en detalles, pero también lo que tiene que ver con las viviendas en el ámbito de el financiamiento para las viviendas, para los préstamos hipotecarios por los segmentos de ingresos más bajos, es otro componente importante y otras medidas por el lado de la oferta. O sea, yo pienso que va a haber posiblemente una recuperación también natural que se va a dar después que se va restableciendo la cierta normalidad en las actividades económicas. Eso junto con el plan de recuperación y con una buena implementación de la ley de emergencia tendría que llevarnos a una economía que recupere su dinámica en el segundo semestre y seguramente con más fuerza en el 2021. Entonces acá realmente necesitamos el trabajo y el apoyo de todos los sectores. Totalmente. Básicamente ya me quitó la palabra y la pregunta de la boca, viceministro. Pues le iba a preguntar cuándo oficialmente arrancaría este plan de recuperación que trabaja sobre esos tres ejes: obras públicas, inversión social y lo que sería crédito para el sector empresarial. Entonces oficialmente a partir del segundo semestre arrancaría esto. Sí, recordar que la ley de emergencia tiene una vigencia y establece, digamos, que recursos para los meses de abril y mayo en particular. Nosotros pensamos que este plan de recuperación tendría que estar, digamos, que terminado para esta semana o la próxima, de manera tal a que a partir del mes de junio en particular, con mucha fuerza, ya se pueda empezar a trabajar en eso. Son tres pilares, David. Uno es la parte de inversión pública, generadora de empleo. Segundo, el financiamiento de largo plazo para la inversión y para la vivienda. Y el tercero es lo que tiene que ver con los ingresos y la productividad. Y acá son más medidas de oferta. Ayudarle a las MIPYME, por ejemplo, a hacer una reconversión comercial, quizás cambiar de rubro o reconversión productiva con apoyo del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria y Comercio, pero también con financiamiento. Y ahí también en ese mismo pilar, te adelanto, estaríamos pidiendo también que se pueda terminar de aprobar algunas leyes que están en el Congreso, como por ejemplo la ley de las garantías mobiliarias y otras medidas. Entonces son esos tres pilares en general. Excelente, viceministro. Nos encantaría hacerle más preguntas, pero lastimosamente llegamos al final de este espacio. Más adelante ya quiero comprometerle poder ampliar esta entrevista porque nos parece muy importante que la ciudadanía sepa a detalle cómo se está trabajando realmente. Claro, David, con mucho gusto a sus órdenes cuando ustedes digan. Excelente, viceministro, muchísimas gracias. Así lo Gracias, teníamos, Juan. estamos haciendo este conversatorio con el viceministro de Economía, Humberto Colmán. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. A la vuelta, seguimos compartiendo y conversando muchísimo más aquí por las pantallas de 5 Días TV. A mamá, en su día, obsequiale lo mejor. Comprá sin salir de tu casa ingresando a contimarket.com y aprovecha los beneficios que tenemos para vos. 10% de descuento adicional en el extracto, más 6 cuotas sin intereses, del 9 al 14 de mayo, con tus tarjetas de crédito de Continental. ¡Feliz día, mamá! Contimarket.com, un servicio del Banco Continental.
Bien, estamos ya de vuelta, segundo bloque en este conversatorio, en este espacio especial que preparamos para ustedes, para que puedan conocer de la voz de los referentes lo que está aconteciendo en cada sector. En este 11 de mayo, 32 grados la temperatura actual. Tenemos mucho que ir conversando. Hago un rápido resumen de lo que hablamos con el viceministro Humberto Colmán en el primer espacio. Segundo semestre, hay grandes probabilidades de que la economía vuelva a recuperarse paulatinamente, obviamente teniendo en cuenta los tres ejes principales que decía el viceministro. Por un lado hablamos de las obras públicas, por otro lado lo que hace la inversión social y por otro lado todas las medidas financieras de contención que pueda ser para el sector empresarial, crédito, cualquier tipo de financiamiento o producto que los ayude a poder ir lentamente subsanando esta situación. Es el panorama en general que tenemos. Definitivamente no vamos a crecer como queríamos, vamos a tener un margen un poco más importante de déficit, pero en comparación a otros países de la región esto va a ser mucho más positivo, mirándolo desde ese punto de vista. Nadie Servián, estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Asimismo, con este pantallazo ya todos los televidentes están al tanto de la situación y sí, así como estabas mencionando perfectamente, vamos a tener una recuperación, pero un poquito más lenta. Dentro de todo el vecindario, como mencionó el viceministro de Economía, Paraguay se sitúa en un lugar un poquito más refrigerado ante esta situación que se está viviendo con la pandemia. Y sí, David, tenemos muchos referentes y en este caso ya vamos a presentar a nuestro siguiente invitado que nos van a dar mucho, bueno, nos va a brindar mucha información interesante acerca de la producción de carne y todo lo que se está viviendo alrededor de esta situación. Es así mismo, ya lo presentamos, lo tenemos con nosotros en pantalla, el ingeniero Luis Petengil, directivo de la Cámara Paraguaya de la Carne y también presidente de Frigorífico Guaraní. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Nadia. Y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Gracias por su tiempo desde ya, ingeniero. Queremos aprovechar al máximo este tiempo para conocer cómo está el sector. Mucho se escucha del sector privado, mucho se escucha de lo que pasa en el sector público, pero las empresas, quienes están ahí en el medio de este sándwich, podemos decirle, son las que realmente tienen que hablar y decirnos cómo se está viviendo este tiempo de cuarentena. Bueno, realmente con mucho tiempo acá en la casa, ¿verdad? Estamos guardados, pero realmente las empresas están funcionando. En lo que se refiere al rubro cárnico, digamos, los frigoríficos de la Cámara Paraguaya de la Carne están trabajando, no digo normalmente, pero estamos trabajando con algunas interferencias, ¿verdad?, que tuvimos en Semana Santa, digamos, en el pasado mes de abril, y ahora con el sistema COVID, digamos, llamémosle sistema COVID de vivir, porque realmente son muchos los protocolos que estamos teniendo para diferentes sectores de lo que es la parte de los frigoríficos, ¿verdad? En el caso de frigoríficos tenemos todos los protocolos de ingreso. Comienza con la dificultad del transporte público, ¿verdad? Que hay muy poco transporte público y hay fechas en las que no tenemos transporte público. Entonces, el acceso de nuestra gente a las plantas, no todo el mundo vive alrededor de las plantas, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo diferentes protocolos, diferentes formas de resolver ese problema. Y bueno, estamos gracias a que no hay colegio, tenemos transportes escolares que estamos alquilando, porque tampoco los transportes que contratamos pueden traer mucha gente. Entonces estamos trayendo también la cantidad especificada a la que llegamos a un acuerdo con la gente del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud. También tenemos dentro el acceso a las plantas, ¿verdad? Todos tenemos el mismo problema. Una serie de requisitos que no se ingresa todo junto, vamos ingresando de a poco, se forma la fila, se le toma la temperatura, se le hace un pequeño chequeo de cómo se encuentra, cómo está, sino ahí por la gente de recursos humanos, etcétera. Lo que antes llevaba 10 minutos ingresar 250, 300 personas, hoy en día lleva por lo menos 2 horas, ¿verdad? Entonces hacemos escalonados los horarios, ingresan inicialmente un grupo que es la faena, ¿verdad?
Después entra otro grupo que es la parte que trabaja en la desosada, sacarle los huesos desosada, nosotros le llamamos despostada, ¿verdad? La gente no está muy familiarizada con ese tema, por eso le digo desosar. Después hay otro grupo que hace el empaque y después el que guardar en las cámaras, ¿verdad? O sea que son varios grupos que van entrando en diferentes horarios, tienen que comer en diferentes horarios, no todo, porque nuestro comedor es para 100 personas y ahora máximo podemos comer 40 personas con el distanciamiento y todo lo demás, ¿verdad? Y cosas por el estilo que estamos haciendo todo el esfuerzo posible de manera que podamos seguir trabajando y sobre todo evitar de que tengamos algún caso positivo, que sí, ahí no sabemos cómo va a reaccionar, digamos, cómo vamos a reaccionar con la gente y con el Ministerio de Salud. De manera que estamos haciendo todo este esfuerzo de manera que podamos trabajar y trabajamos a un ritmo más lento, ¿verdad? Todo esto hace que el ritmo sea más lento, de manera que de ahí también viene un motivo por el cual la faena disminuye, ¿verdad? Ingeniero, le quiero hacer una consultita. Bueno, estamos hablando en cuanto a las medidas de seguridad que se está tomando, por ejemplo, en el frigorífico Guaraní, pero quiero hacer una consultita a nivel internacional. Los precios cayeron, los precios de la carne cayeron, y aquí en nuestro país los precios, al contrario, en vez de bajar, están subiendo y queríamos hacerle la consulta pertinente de por qué de la situación para que nos pueda explicar un poquito mejor. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Los precios internacionales, la exportación. Realmente nosotros tenemos los frigoríficos. Hay dos tipos de frigoríficos, ¿verdad? Los frigoríficos de exportación, que somos los que exportamos la carne al extranjero, ¿verdad? Que somos un grupo de 9, 10 frigoríficos que estamos trabajando, y los frigoríficos que faenan localmente, ¿verdad? Normalmente acostumbramos llamarle matadero a eso porque realmente no tienen, ellos venden medias reses, no venden en cajas, etcétera, como hacemos los frigoríficos de exportación, ¿verdad? Los frigoríficos de exportación estamos trabajando para los mercados habituales en una muy baja cantidad, porque el parate que tiene Paraguay, este parate que tenemos con los restaurantes, hoteles, turismo, empresas, industrias que también nos están trabajando, hace que los países a los que les exportamos también experimentan el mismo fenómeno. Entonces, ellos también tienen este problema y también están con poco consumo. Entonces, como normalmente veníamos consumiendo de una manera, a full trabajando, digamos, los países, hoy en día están a menos del 50%, ¿verdad? Y todo lo que sean restaurantes y hoteles, etcétera, yo diría que están al 0%, ¿verdad? Están todos cerrados, están clausurados, igual que aquí en Paraguay. O sea, no es diferente a nosotros, ¿verdad? Entonces, estos clientes nos pidieron lo que me ibas a enviar en el mes de marzo, en el mes de abril, para la mano, envíame después de Semana Santa, en vez de mandarme 4 camiones, envíame un camión por semana, y eran 4 semanales, y después de Semana Santa vemos, en mayo vemos cómo va adelantando, y son clientes que tenemos hace 20 años, ¿verdad? Entonces, que nunca tuvimos esta situación, nunca nos han pedido este tipo de favores, y es difícil decirle, no, vos firmaste un contrato y acá tenés que comerte el contrato. Y no es así la vida, ¿verdad? Entonces, también disminuimos nuestras entregas. En vez de un camión, le decimos, te mando 3 en 2 semanas, o sea, siempre forzando un poquitito hacia arriba. Y evidentemente, a medida que pasa el tiempo, los nuevos contratos van disminuyendo de precios.
porque realmente dicen, no, todavía no necesitamos, y nosotros le decimos, necesitamos ir programando nuestras ventas del mes de mayo, mes de junio, mes de julio, y ellos dicen, no, vamos a esperar más, no estamos necesitando. Entonces se crea una suerte de necesidad de parte nuestra, y ellos entonces no necesitan tanto, porque tampoco nuestros principales clientes son Chile, Israel, la Unión Europea, Brasil, todos están con el mismo problema. Entonces todos nos dicen, no, vamos a esperar un poco más. Entonces ahí es que se ralentizan nuestras exportaciones. Y a medida que pasa el tiempo, la tendencia es a bajar los precios, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay una mayor oferta de carne, digamos. Nosotros queremos venderle más carne y ellos saben que ellos son los consumidores y ellos no tienen tanto consumo, entonces nos van bajando los precios. Bueno, los precios vienen bajando internacionalmente y las cantidades también. Tal así que este mes de abril prácticamente estuvimos exportando el 50%, la mitad de lo que normalmente exportábamos, estamos exportando un poco más de la mitad, estamos exportando, ¿verdad? Entonces de ahí es que ese es el panorama, digamos, internacional. Yo creo personalmente de que lentamente en el mes de mayo y en el mes de junio y en el mes de julio va a ir aumentando la necesidad de estos mercados y van a ir comprando mayor cantidad, y en la medida que compren mayor cantidad van a ir subiendo de vuelta los precios, porque le vamos a ir diciendo, no, esa cantidad ya no te puedo enviar a este precio, lastimosamente. Entonces se crea una suerte de recuperación de los precios. Espero que se vayan recuperando los precios en la medida que ellos necesiten la carne, internacionalmente hablando, ¿verdad? Totalmente. En el mercado nacional es otro el panorama, ¿verdad? Y justamente en ese sentido quería preguntarle, ingeniero, ¿cómo se da en el mercado nacional en cuanto a la oferta y los niveles de producción, teniendo en cuenta de que frigoríficos como Frigonorte, por ejemplo, despidió 500 funcionarios? Obviamente que los niveles de producción van a descender, la oferta también se va a ver alterada. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo afectaría esto al sector? Y bueno, en el sector, en el escenario local, en el escenario de Asunción, es un poco diferente el tema, ¿verdad? Porque a esta pandemia se le suma un hecho exclusivo de Paraguay. Ya digamos, la pandemia le afecta a todos los países, pero este nos afecta en particular a nosotros. Una sequía que hace muchos años no vemos. Entonces, como es muy fuerte esta sequía, obliga a los ganaderos a tener que vender. Como internacionalmente no podemos enviar toda esa cantidad, ahí comienza a haber una mayor oferta de animales, ¿verdad? Cosa que es muy difícil consumir en el mercado interno. Nuestro mercado interno consume al año unos 600,000 cabezas de ganado por año. Y el mercado de exportación, nosotros faenamos 1.800.000 cabezas por año. O sea, es 3-1 es la cantidad de exportación versus el consumo interno. Por lo tanto, cuando el consumo de exportación disminuye la cantidad de animales que exportamos, esa cantidad, por culpa de la sequía, la gente no puede retener, esperar 2 o 3 meses para vender, entonces, porque se quedaron sin pasto, entonces vienen al mercado local. Como nuestro mercado local no aumenta tampoco, al contrario, disminuye un poco la demanda, porque también los hoteles, restaurantes, etcétera, están parados, entonces se crea una sobreoferta. Y los precios, contrariamente a lo que mucha gente quiere establecer en la opinión pública, los precios dicen que suben. Mentira, los precios bajan, están bajando y continuarán bajando. Hay carne abundante porque tenemos mucho más faena de lo que normalmente se tiene, digamos, para el mercado local, y los precios, debido a que hay mayor oferta de carne, los precios están disminuyendo. Y no lo decimos nosotros solamente, ¿verdad? Está amparado, estamos acompañando lo que dice el Banco Central en sus boletines
de del estudio para el índice de inflación. En marzo bajaron los precios, en abril bajaron los precios y en mayo van a volver a bajar los precios. Vienen bajando. Lastimosamente, en detrimento, en perjuicio de los productores. Y bueno, pero es así, ¿verdad? Eso es lastimosamente, es así y es una pena que nuestros productores tengan que recibir menor precio porque no tenemos el consumo que normalmente estaríamos teniendo. Pero tampoco nunca tuvimos esta pandemia en el mundo, que yo recuerde. Yo tengo unos cuantos años ya y trabajando en siempre, ¿verdad? Y no recuerdo haber tenido esta situación así tan difícil como la que estamos atravesando ahora y que al mismo tiempo la padecemos todos los países, porque si hay una guerra, Irak contra no sé quién, hay 3, 4 países que están involucrados, ¿verdad? Pero ahora los 160 países o no sé cuántos hay, dependiendo de qué institución tomemos, los 160 países o por ahí cerca estamos con el mismo problema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, la carne que tenemos hoy es más barata y ojalá nos siga bajando porque va en perjuicio de los productores. Y nosotros no queremos que nadie salga perjudicado, solo que realmente eso es lo que está ocurriendo, lastimosamente. Ingeniero, con respecto a la creación del Instituto de Carne, ¿existe algún tipo de acuerdo ya con la Asociación Rural del Paraguay con respecto a ese tema? Bueno, nosotros con la Asociación Rural del Paraguay tenemos un solo punto en el cual no estamos muy de acuerdo para el tema del instituto, que es la intervención del Estado en el instituto, ¿verdad? Nosotros queremos mínima participación del Estado y la rural quiere mayor participación del Estado. Entonces, ese es el punto en que tenemos que ponernos de acuerdo y que con las autoridades actuales, que ellos están cambiando sus autoridades dentro de 1 o 2 meses, digamos, cuando la pandemia les permita hacer su asamblea, a lo mejor con las nuevas autoridades el rumbo se modifica y llegamos a un acuerdo. Entonces, ese es el único inconveniente, el porcentaje de incidencia del Estado dentro de ese instituto. Nosotros no queremos un instituto público, queremos un instituto privado. Entonces, mientras no aclaremos mientras sigamos, entonces, por lo menos nosotros no estamos interesados en crear un instituto donde nosotros, los privados, vamos a poner todo el dinero y el público va a manejar de acuerdo a las personas que ellos, cada vez que hay cambio de gobierno, nombran sus representantes, ¿verdad? Entonces, no va a tener tal estabilidad. En cambio, los privados siempre somos los mismos. Ingeniero, ya que está mencionando esto del sector público, ¿cómo están las conversaciones con el Estado? Teniendo en cuenta que la carne es uno de los pilares de la economía, nuestro producto de estrella que nos abrió puertas a mercados que antes, hace algunos años, eran impensables. Hoy estamos entrando y quizás no vamos a salir más de esos mercados, obviamente parados ahora por la pandemia. Pero, ¿qué está diciendo el Estado en este tiempo, ingeniero? Con el Estado nosotros no estamos mal. El sector de la carne no está mal con el Estado. Estamos bien. Tenemos una institución que es el que vela por la aftosa, que es una interinstitucional entre la ARP, la Cámara Paraguaya de la Carne y el SENACSA. Y esto viene del año 2000 y algo, ¿verdad? Creo que 2003, 2004. Y desde ese entonces la aftosa en Paraguay ha sido prácticamente controlada. Nunca es un 100%, pero estamos en 95%. Tenemos un estatus sanitario de aftosa que es el segundo, digamos, que es aftosa, sin aftosa, con vacunación, que es el estatus número 2. El número 1 es sin aftosa, sin vacunación. Y el número 3 es con aftosa, ¿verdad? Entonces somos el 2 y tenemos en el campo de la EEB, que es la vaca loca, tenemos riesgo mínimo, o sea, el 1. O sea, en ese estamos en riesgo insignificante, ¿verdad? Entonces,
Creo que en ese sentido estamos bien. Y siempre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria, etcétera, colaboran con nosotros para todo lo que es la exportación, para los nuevos mercados. Tenemos nuevos mercados, ¿verdad? Hoy en día estamos con casi más de 70 mercados, me atrevería a decir 75. Tenemos un último mercado que se habilitó, Macedonia, por ejemplo, que está ahí cerca de Grecia. Entonces, tenemos muchos mercados y siempre nosotros estamos privilegiando los mercados que mejor nos están pagando por la carne. O sea, nosotros hacemos el mercadeo a través, comercialmente hablando. La gente que más paga es la gente, los mercados que más pagan son los mercados a los que vamos. Los mercados principales que tenemos hoy son, sin dudar, por ejemplo, es Chile, Israel, Taiwán, Brasil, ¿verdad? En ese orden, Rusia, me estaba olvidando también, que es uno de los principales, ¿verdad? Esos son nuestros principales mercados, que son los que más están pagando. Y el mercado que más estamos pergeñando, o sea, estamos tratando de conseguir hace ya mucho tiempo y mucho esfuerzo, es el estado de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Solamente nos falta conseguir eso, y que ya tenemos muchísimo trabajo realizado. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener esa habilitación. Depende exclusivamente de la necesidad que ellos tengan de carne, que ahora estamos viendo que están con bastante necesidad porque el COVID les está cerrando las plantas. Ojalá que en Paraguay no tengamos ese problema, porque también ahí se va a agudizar todo nuestro esquema. Totalmente. Ingeniero, estamos llegando al final de este espacio. Lastimosamente nos quedan muy pocos minutos, pero quiero hacerle dos últimas cuestiones. A grandes rasgos, ¿tenemos en mente cuánto estaríamos perdiendo millones de dólares en este tiempo donde todo está parado? Y por otro lado, las medidas de control fitosanitario definitivamente va a cambiar esto, se va a exponenciar, digamos, el control fitosanitario después de que esto vuelva a una relativa recuperación. Lo del control fitosanitario, no sé, ¿verdad? Yo creo que este control fitosanitario y los controles que tenemos de residuos en la carne, y nacionalmente estamos bien en lo que respecta a la aftosa, y este virus chino no afecta a los animales, no afecta a los trabajadores del campo. Digamos, todas las estancias están con sus empleados trabajando, de manera no creo que tengamos ningún problema fitosanitario en ese sentido. Y lo que respecta a la carne, yo también creo que lo único que puede alterar son residuos, o sea, si se utilizan hormonas, cosa que en Paraguay está prohibidísimo y generalmente no se utilizan ningún tipo de hormonas. Entonces, yo creo que no vamos a tener problemas sanitariamente, no va a haber ningún problema. Ahora, en el tema de la recuperación, yo soy optimista. Yo creo que sí vamos a recuperarnos económicamente, vamos a recuperar los precios anteriores. Yo creo que la carne es un commodity que no abunda mucho en el mundo, ¿verdad? No todos los países del mundo pueden tener carne. Hay países que no pueden tener nada de carne, como ser Japón, por ejemplo, que es una isla y son todo montañas, ¿verdad? O sea que ellos necesariamente tienen que tener, o tenemos Israel, ¿verdad? Israel es un desierto, Rusia tiene un montón de habitantes y tiene inviernos tan crudos que hacen que durante 6-8 meses tenga que tener en galpones sus animales, ¿verdad? Nosotros en ese sentido estamos bien, el Mercosur, digamos, porque aparte del Mercosur, prácticamente los demás países no tienen excedentes para exportar, ¿verdad? Tienen apenas para cumplir con su consumo interno y muchos de ellos ni siquiera para eso. De manera que yo creo que vamos a recuperarnos. No sé cuánto hemos perdido y yo creo que ese es un cálculo que ni siquiera tenemos que hacer, porque lo único que puede hacernos es ponernos tristes, ¿verdad? Nos va a agarrar una depresión. Entonces mejor no tocamos eso y pensamos en el futuro, en no enfermarnos, en las plantas, y que pronto estamos viendo muy auspiciosamente que muchos países están ya volviendo prácticamente a la normalidad. Necesitamos que los restaurantes y los hoteles se vuelvan a habilitar en todo el mundo
para que la carne, que los restaurantes y la carne son los que mejor pagan, porque son las carnes más nobles, los cortes más nobles. Con eso estaríamos de vuelta regresando a la normalidad, y yo creo que para fin de este año vamos a estar como siempre estuvimos, y esto va a quedar como un recuerdo triste y nada más. Nos quedan 30 segundos, ingeniero. Quiero hacer una última consulta para cerrar. 30 segundos nada más. ¿El mercado chino está en la agenda todavía? Llegar con la carne para nosotros siempre el mercado chino está en la agenda como número 2, digamos. El primero es Estados Unidos por el tiempo invertido y porque ya hemos logrado un 50% de éxito. Ya tenemos el país habilitado. El mercado chino es nuestra prioridad. Nosotros estamos siempre conversando con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que podamos ver la forma de lograr comercializar con este país, dado que nosotros compramos una enormidad de China, ¿verdad? 3.000, 4.000, 5.000, no sé, números astronómicos. Y nosotros queremos venderle 300 millones o 400 millones, no es ni el 10% de lo que le estamos comprando. Entonces siempre estamos buscando permanentemente ese tema, y hasta hoy lastimosamente no se nos dio, no porque nuestro país, nuestros dignatarios, nuestros ministros, etcétera, no hayan intentado, sino porque hay cierta rigidez de parte de China continental, ¿verdad? Entonces, ante esa rigidez pre-COVID estoy hablando, no sabemos si después de este virus, donde ellos son unos partícipes muy importantes de este virus, ¿verdad? No digo que sean los culpables, pero bueno, se inició por ahí. A lo mejor ellos cambian su actitud y se permiten este relacionamiento, aunque sea comercial, ¿verdad? Si no podemos tener relacionamiento diplomático, si nuestras políticas internas en Paraguay, nosotros somos de centro derecha, ellos son de centro izquierda o totalmente izquierda. Bueno, para comercializar, ojalá que este virus logre que ambos países podamos llegar a un acuerdo. Es nuestro mayor anhelo y el mayor esfuerzo que realiza la Cámara en cada reunión. El tema es cómo está el mercado chino. Todas las reuniones, cada 15 días tenemos reuniones, últimamente virtuales, ¿verdad? Pero como todo, ¿verdad? Pero en fin, es la preocupación principal de la Cámara. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Muy amable para ustedes también. Muchísimas gracias por este tiempo y esta posibilidad de entrar en contacto con toda la audiencia y con toda la gente que está mirando este prestigioso medio. Muchísimas gracias. A las órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, muy amable. Nadia, con esto estamos llegando al final de este espacio de conversatorio que desde ya les recordamos a todos los televidentes. A partir de ahora vamos a hacer este espacio especial donde usted va a poder saber de primera mano lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, con los referentes de los principales sectores del país, Nadia. Asimismo, y le invitamos a toda la audiencia que esté conectada con nosotros 20 horas, la repetición de este espacio, y también, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos 5 días, y podés ingresar a www.5dias.com.py para más información. Gracias, David, vamos a estar encontrándonos oportunamente. Gracias a todo el equipo, gracias también al ingeniero. Excelente, muchísimas gracias, Nadia. Gracias una vez más al ingeniero. Con eso llegamos al final de este espacio, de este conversatorio, y será hasta mañana con muchas más entrevistas y con mucha más información aquí por 5 Días TV. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro.